Bien amigos, continuamos en la tertulia, segunda parte ya, y vamos con ese escenario, después de una reforma laboral donde principalmente se van a meter la cuchara a los sindicatos UGT y comisiones obreras en las empresas. Por otro lado, la reforma fiscal, que significa que van a subir los impuestos a las empresas y también a los particulares, porque también Podemos lo que pretende es castigar a todos aquellos que tengan una vivienda vacía y subirle o aplicarle un impuesto, porque subirle no, porque que yo sepa, los impuestos que se pagan pues son los típicos, son los el IBI, etcétera, pero vamos, pegarle un palo adicional por tener una vivienda desocupada, eso es lo que pretende también Podemos. Y luego también está el sueldo mínimo interprofesional, subida hasta 1.000 euros, no, de 1.000 euros, y de ahí para arriba van a ser los sueldos a partir de ahora, porque así lo quiere el gobierno de España. Eso lo tienen que pagar las empresas. Rafael Martos ha puesto un ejemplo recientemente y decía que un sueldo neto de 1.500 euros equivale a que la empresa tenga un gasto de 2.273 euros. Decían, vamos a ponernos en la piel de un propietario de un hotelito pequeño, de una explotación minera pequeña también, y de, bueno, pues una alhóndiga pequeñita, un almacén que comercializa productos hortofrutícolas. Vamos a ver, Martos, ¿qué te parece? ¿Tú cómo ves el panorama desde esa posición de responsabilidad empresarial? Bueno, pues es que yo lo veo complicado. Porque vamos a ver, ¿quién paga el salario mínimo? Lo pagan las pequeñas empresas, las pequeñas y las muy pequeñas empresas. ¿Y por qué pagan el salario mínimo? Pues probablemente porque no pueden pagar más. No estamos hablando del sueldo que paga una gran constructora, no estamos hablando del sueldo que paga un banco, no estamos hablando del sueldo que pagan las administraciones públicas. Estamos hablando de esos casos de los que estás hablando. Entonces, ahí se paga el salario mínimo. Claro, si pagas el mínimo y te lo suben, vale. El problema es que se ha subido mucho en muy poco tiempo sin que eso esté equilibrado con el coste de la vida, con la mejora económica del país. Por supuesto, a ver, yo ante todo soy trabajador y desde luego a mí me parece que no podemos estar trabajando y ser pobres. O sea, tenemos que trabajar y ganar un dinero suficiente como para vivir en unas condiciones dignas. Pero claro, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? Con que eso lleve a despido. Porque la empresa pues diga, pues si tengo 3 empleados, pues en vez de 3 voy a intentar aguantar con 2. Bueno, pues ya hay uno que se va a la calle. Para que 2 cobren el salario mínimo, uno se va a la calle. Ojo, y ese va a tener que cobrar el desempleo. Y luego habrá que darle algún tipo de ayuda porque el precio de la luz está como está. Y luego habrá que darle para que por cierto, perdona Martos, que te interrumpa. Ahora que he mencionado lo del precio de la luz, en cuanto a la reforma fiscal que pretende el gobierno, ya hemos visto que el gobierno, la parte socialista, pretende una subida de impuestos general. Y luego otra adicional, que es la que pretende Podemos, que es la que ha producido unas disensiones muy serias de inoportunidad, etcétera, las críticas típicas entre las dos ministras, la de Podemos y la del Partido Socialista. Pero el caso es que también lo que Podemos pretende, aparte del impuesto a los más pudientes, a los que más tienen, a las grandes fortunas, etcétera, a los que tienen una vivienda sin ocupar, también pretende, ahora que acabas de decir lo del precio de la luz, pretenden incrementar los impuestos especiales a las compañías eléctricas. O sea, ¿para qué? ¿Para que repercuta dónde? ¿Dónde va a repercutir eso? Ese incremento. Claro. Sigue, Marto, y perdona. Claro, no, eso lo repercutirá en nuestro recibo, con lo cual se nos pondrá cada vez más difícil pagar la luz. Y entonces el gobierno tendrá que hacer algún tipo de bono o ayuda para que los más necesitados puedan pagarlo. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Pues de los que todavía tienen algo, que irán perdiéndolo
¿por qué les suben esos impuestos? Debido a que esa subida de impuestos provoca más paro. Claro. Entonces, bueno, eso está clarísimo. Luego, y ya para terminar, te iba a decir, aquí es que al final, todos son maniobras de política de bajo nivel. Porque, fíjate, hemos hablado del tema de la reforma laboral. Primero, ahora estamos hablando del incremento de salario mínimo. ¿Y quién lo paga? Lo pagan las empresas. Al gobierno no le cuesta nada. Es más, el gobierno lo que hace es salir ganando porque a través de la recaudación de la seguridad social va a ingresar más dinero. ¿O eso cree? Si se mantiene el empleo, ojo, si se mantiene el empleo, ingresará más dinero. Si hay cotizantes. Si se pierde el empleo, perderá dinero. Pero otro engaño más. Nos dicen en la reforma laboral, la temporalidad. Ahora, contrato indefinido de entrada. Digo, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Eso es un timo. Eso es un timo. Porque cuando a ti te dan a hacer un contrato de 3 meses, tú sabes que tienes 3 meses por delante. Pero cuando a ti de entrada en una empresa te hacen un contrato indefinido, te pueden echar al día siguiente. O a los 2 días, o a los 3. Un contrato indefinido no es un contrato de por vida. Un contrato indefinido es que sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Eso es un contrato indefinido de siempre. Indeterminado. Por lo tanto, claro. Antes, por lo menos te hacían un contrato de 3 meses. Tú sabes que aguantas en la empresa 3 meses y a los 3 meses ya veremos qué pasa. Pero ahora indefinido. A los 2 días te pueden echar. O a la semana. Oye, o a lo mejor a los 10 meses o a los 10 años. Ojalá, ¿no? Las cosas vayan bien y aguantes 10, 20 o 30 años en la misma empresa. Pero es otro engaño. Es otro engaño, es otra manera de comerle el coco a la gente. Es decir, se ha acabado la temporalidad. ¿Sí o no? Es posible que cuando se valore esto dentro de un año, por ejemplo, pues es posible que el tiempo que un trabajador aguanta en una empresa, pues a lo mejor es prácticamente el mismo que ahora, solo que ahora se habla de contratos temporales y más adelante, dentro de un año, hablaremos del tiempo que la gente dura en la misma empresa. Exacto. Sí, Juan. Respecto a la reforma laboral, bueno, sí. Respecto a la reforma laboral, yo creo que bueno, es muy laxa, es muy, bueno, es un poco, nada se parece a lo que habían prometido y lógicamente, como tú bien has dicho, es verdad que tiene unas cuantas cositas que suponen un avance, que suponen una mejora, por lo menos para la esfera laboral, para el mundo laboral. Hay una inercia bastante acuciada, se aprecia lo de los contratos indefinidos, ¿no? La permanencia en la empresa. Eso tiene un carácter de marketing también importante porque, como bien has dicho, Marto, es que los aspectos troncales que sí afectaron la reforma laboral de Rajoy en negativo para nuestro punto de vista es como el artículo 41, la flexibilidad, el descuelgue de los convenios y tal, y la posibilidad del despido objetivo y tal, rebajando la indemnización. Eso no se ha tocado, por lo tanto el tiempo lo va a marcar el empresario y da igual cómo se llame, como bien ha dicho Rafael Marto. Indefinido o temporal prácticamente no va a tener mucha repercusión ni a corto ni a medio plazo. Pero bueno, marca una inercia en cuanto a acabar con la temporalidad. Eso yo creo que es importante. Hay otros aspectos, como el de la negociación colectiva, que le da otra vez supremacía al convenio del sector. Eso solamente vale para las empresas y medianas empresas. La pequeña empresa no vale, porque le vienen impuestas una serie de condiciones que en muchos casos a lo mejor no pueden asumir. El convenio de empresa, nosotros desde sí, yo creo que en nuestra opinión en ese sentido va más acertada porque permite acomodarte más a las condiciones de cada empresa, pero eso supone un reforzamiento muy fuerte también sobre los sindicatos de siempre. La norma les posibilita estar más presentes en los convenios y nos deja fuera al resto. Esa es una cuestión
que yo creo que va por ahí el caminado, no va por otro. Y luego hay otro aspecto trascendental que tampoco se toca y que, sin embargo, bajo mi punto de vista también es crucial, que son los salarios de tramitación. No se tocan, por lo cual un trabajador que es despedido, su reclamación se puede alargar en el tiempo y no puede estar pendiente de que se solucione la causa, por lo tanto aceptará más la pérdida en la indemnización, la aceptará mucho antes que si el empresario tiene que pagar los salarios de tramitación en el caso de despido improcedente. Con esto quiero decir, demasiado laxa, aunque hay que reconocer, bueno, que la derogación, por ejemplo, del despido, en la posibilidad de despido en la administración pública, pues supone un avance, y otra serie de cuestiones, pues bueno, sobre todo tiene un marcado carácter de acabar con la temporalidad, que no con la precariedad, aunque se venda como eso, porque es verdad que la precariedad, la temporalidad produce precariedad, pero hay que acompasarla con otras medidas, porque si no, no se hace nada. Muy bien. Bueno, veo que no queréis ser empresarios, porque os he propuesto 3 posibilidades: o el turístico, o el marmolista, o el agricultor. Vamos a ver. Dadas las circunstancias actuales, si tuvieseis un negocio que precisa inversión en bienes de equipo, adecuación, remodelación, ampliación, nueva contratación, ¿creéis que vosotros lo afrontaríais? Vamos a ver, Juan, dime, sinceramente, ¿tú ampliarías, mejorarías, invertirías unos ahorrillos que tienes por ahí para montar el nuevo aire acondicionado, cambiar los toldos del hotelito, etcétera, etcétera? ¿Tú lo harías ahora? Aunque no lo parezca, y no lo digo en ese sentido, te lo digo, la explicación, voy a intentar no extenderme. Recientemente hemos reformado la sede, hemos ampliado, hemos mejorado algunas cuestiones, y como consecuencia de eso nos hemos dado cuenta que el mercado de la construcción está bastante saturado. Para que venga alguien a arreglarte una pequeña cosita, tienes problemas. Quiere decir que hay mucha gente que está en esa disposición de mejorar sus condiciones habitacionales, o sea, sus casas y su domicilio. Hay mucha reforma y mucha obra. Dicho esto, si yo tuviera que invertir o como yo, la gran mayoría, la percepción que tengo, si hubiese que invertir en generar una empresa, crear una empresa y tal, tendría que decir que precisamente por la inseguridad jurídica, la burocracia, la inseguridad laboral, los vaivenes de la economía, la inflación, los costes energéticos, ¿te puedes creer, y esto hago un inciso, te puedes creer que me ha costado dar de alta en el local nuevo de la aula en torno a 6 meses para darlo de alta de la luz? O sea, no te cuento las películas, ¿no? Entonces, todo ese tipo son una rémora, son un freno para la generación, la construcción, para los emprendedores, para todo el mundo. Entonces, yo, a tu pregunta, pues me lo pensaría muy mucho y aconsejaría que se hiciera, pero con un análisis pormenorizado y detallado del emprendimiento que se quiere acometer y de las condiciones y de la situación de ese sector o servicio que quiero hacer. Muy bien. Sea turismo. Pero Juan, con una variable impredecible, que es ¿qué te va a hacer pasado mañana el gobierno de España con tu dinero y con los impuestos? Porque eso es imprevisible. Esa variable es imprevisible. La inseguridad es lo que más ahuyenta la inversión. Como nos tenemos que marchar, Martos, a ver, en el papel de empresario. Muy breve. Un autónomo en el fondo es un empresario que es el explotador de sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el ejemplo que ponía, una gran inversión no es el momento. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú dices, no sabes esto por dónde va a salir. ¿Qué es lo que sucede? Que una pequeña inversión, y ahí a lo que vamos, como la que está diciendo Juan, sí. ¿Por qué? Porque las grandes no las puedes hacer. Es decir, no puedes pensar en comprarte una casa. Si tienes unos ahorros, no puedes pensar en comprarte una casa. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar con tu ahorro, ni qué va a pasar si te compras esa segunda casa. No sabes qué impuestos le van a caer, no sabes si te van a poner más impuestos
porque la tengas solamente para veranear o para alquilar. No sabes qué va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese dinero lo destina, no sé, a cambiar el suelo, a cambiar el cuarto de baño, a hacer un pequeño viaje, porque es que tampoco está seguro en el banco, porque te fríen también a impuestos. Entonces, por eso entiendo perfectamente lo que dice Juan, de que cueste trabajo traer a alguien que te haga una reforma, porque reforma, ¿quién hace reforma? La hacen pequeñas y muy pequeñas empresas e incluso muchos autónomos, que es gente que va a estar trabajando 10, 12 horas y que, bueno, pues cuesta tanto hacer la reforma de, no sé, del cuarto de baño o de la terraza y bueno, cuanto antes te la terminen mejor, porque así hacen otra, ¿no? Y entonces, claro, es la explotación de ti mismo, que es lo que es ser un autónomo o tener una pequeña empresa. Y un último ejemplo de cómo es esta permanente improvisación. Tenemos un gobierno que ya reconoce que el tema de la seguridad social está complicado, pagar las pensiones. Sin embargo, fijaros qué contrasentido, y no es por introducir un nuevo tema, ya que vamos a terminar, pero es para dejarlo como reflexión. Hace unos cuantos años, un par de años, 3, tú podías abrir un plan de pensiones y te desgrababa, me parece recordar que hasta los 8.000 euros. Luego, hasta los 4.000. Y ahora creo que está en 2.000. Es decir, te están avanzando. Probablemente no te voy a poder pagar una pensión en el futuro, y si te la pago va a ser absolutamente miserable. Y dices, bueno, pues déjame que con mi ahorro me haga un plan privado. Sí, háztelo, pero cada vez menos te van a sancionar más. Dinero es el que vas a poder destinar a eso. Bueno, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? En fin. Y un apunte más, si me permite, rápido. Y cuidado con otras inversiones, porque hoy han avanzado, en un avance ha subido el Euribor 1,5 o más, porque han avanzado el Banco Central Europeo algo de la subida de tipo y no sé qué, y se ha disparado el Euribor, con lo cual va a tener una repercusión directa en las hipotecas y los préstamos hipotecarios. O sea, cuidadito, es que montamos un circo y nos crecen los ratones. Sí. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Juan Fernández Cabezas. Y enhorabuena por esas magníficas instalaciones. Que tanto trabajo te ha costado sacar adelante. Muchas gracias. Muy bien. Y igualmente, Martos, y cuídate mucho de ser empleador, porque fíjate la que se avecina. Muy bien, muchas gracias a ambos. Buenas noches. Y nosotros volvemos mañana en otra edición de La Tertulia. Saludos, amigos, y hasta mañana entonces.